¿Alguna vez has pensado, no sé qué hago aquí, ¿me van a pillar? Eso tiene nombre: síndrome del impostor. Es esa voz interna que te convence de que tus logros son pura suerte y que en cualquier momento descubrirán que eres un fraude. No importa cuántos éxitos tengas, la sensación de no merecerlos se queda pegada como chicle en la suela. No es modestia, es una trampa mental que distorsiona la realidad y te hace sentir pequeño ante tus propios logros. Ponerle nombre es el primer paso para enfrentarlo y empezar a reconocer tu verdadero valor. El término síndrome del impostor fue acuñado por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes en la década de los 70, cuando comenzaron a notar un patrón curioso en sus pacientes. Estas profesionales, al trabajar con mujeres altamente capacitadas y exitosas, se dieron cuenta de que muchas de ellas compartían una sensación persistente de no merecer sus logros, como si su éxito fuera fruto de la suerte o de un error, y no de su propio esfuerzo o talento. A pesar de tener carreras brillantes, títulos universitarios y reconocimientos, estas mujeres sentían que en cualquier momento serían descubiertas como un fraude. Este fenómeno llamó la atención de las psicólogas, quienes decidieron estudiarlo a fondo y darle un nombre propio. Al principio, se pensó que el síndrome del impostor era exclusivo de las mujeres, especialmente porque las primeras investigaciones se centraron en ellas. Sin embargo, con el tiempo y más estudios, se descubrió que este sentimiento no discrimina por género. Pronto se hizo evidente que afecta a hombres y mujeres por igual, sin importar la edad, el nivel de experiencia o el campo profesional. Jóvenes que recién comienzan su carrera, adultos con años de experiencia, estudiantes, ejecutivos, artistas y científicos. Todos pueden experimentar esta sensación de no estar a la altura. De hecho, se estima que alrededor del 70% de las personas sentirán el síndrome del impostor al menos una vez en su vida. Es decir, 7 de cada 10 personas han dudado de sí mismas, incluso cuando los hechos demuestran lo contrario. Así que si alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si no merecieras tus logros o temieras ser descubierto, debes saber que no eres raro ni estás solo. Es mucho más común de lo que imaginas y no es señal de debilidad. Reconocer que este sentimiento es compartido por tantas personas puede ayudarte a quitarle dramatismo y a empezar a gestionarlo de una manera más saludable. Hablarlo con otros, compartir tus dudas y escuchar experiencias similares puede ser un primer paso liberador. Recuerda, el síndrome del impostor no es un defecto personal, ni una señal de incompetencia. Es una experiencia humana compartida, que puede aparecer incluso en las personas más exitosas y admiradas. Compartir el peso de estas emociones con otros no solo lo hace más llevadero, sino que también nos permite crecer, aprender y apoyarnos mutuamente en el camino hacia una mayor confianza y bienestar. ¿Cómo saber si tienes síndrome del impostor y no solo un mal día? Incapacidad para aceptar tus éxitos, miedo constante a ser descubierto, dificultad para aceptar elogios y autocrítica feroz. Puedes trabajar en exceso para evitar errores o procrastinar para tener una excusa si fallas. Si te obsesionas con los errores, atribuyes tus logros a la suerte y temes ser expuesto, probablemente formas parte del club. Pero tranquilo, hay formas de salir de ahí. La doctora Valerie Young, reconocida experta en el síndrome del impostor, identificó 5 tipos principales de impostores. Cada uno de estos tipos representa una forma distinta en la que las personas experimentan y manifiestan sus dudas sobre su propio valor y capacidades. Comprender estos tipos es el primer paso para reconocer cómo el síndrome del impostor puede afectar nuestra vida profesional y personal. El primero es el perfeccionista. Este tipo de impostor siente que nada de lo que hace es suficiente. Incluso cuando logra grandes resultados, se enfoca en los pequeños errores o detalles que no salieron como esperaba. Para el perfeccionista, un 9 de 10 es un fracaso, y la autocrítica constante puede llevarlo a la frustración y al agotamiento. Suele poner estándares imposibles para sí mismo y rara vez celebra sus logros. El segundo tipo es el experto. Este impostor siente que nunca sabe lo suficiente, aunque tenga experiencia y conocimientos sólidos. Siempre busca más cursos, certificaciones o información, creyendo que solo así será realmente competente. El experto teme ser descubierto como un fraude, si no domina absolutamente todo, y esto puede impedirle aprovechar oportunidades o compartir sus ideas.
El tercer tipo es el genio natural. Este perfil cree que todo debe salirle fácil y rápido. Si una tarea le cuesta esfuerzo o requiere práctica, inmediatamente piensa que no es lo suficientemente bueno. Al compararse con otros que parecen tener éxito sin esfuerzo, se siente un fraude, sin reconocer que el aprendizaje y el crecimiento requieren tiempo y dedicación. El cuarto tipo es el solista. Este impostor piensa que pedir ayuda es una señal de debilidad o incompetencia. Prefiere hacerlo todo solo, aunque eso signifique sobrecargarse o perder oportunidades de aprender de otros. El solista teme que, si acepta apoyo, los demás descubran que no es tan capaz como aparenta. El quinto tipo es el superhéroe. Este perfil intenta destacar en todos los roles posibles. En el trabajo, en la familia, con amigos. Se exige más que nadie y nunca se permite fallar. El superhéroe mide su valor por la cantidad de tareas que puede manejar y siente culpa si no cumple con todas las expectativas, propias y ajenas. Aunque cada tipo tiene sus particularidades, todos comparten el miedo profundo a no estar a la altura, a ser descubiertos como impostores, aunque el disfraz cambie de persona a persona. Este miedo puede afectar la confianza, la motivación y las relaciones laborales. Identificar tu tipo de impostor es fundamental para entender cómo te saboteas y empezar a cambiar esos patrones. Reconocerlo es el primer paso para avanzar hacia una mayor autocompasión y confianza en ti mismo. ¿De dónde sale este sentimiento? Suele ser una mezcla de factores. Familias muy exigentes o comparaciones constantes pueden sembrar la duda desde pequeños. Los nuevos retos y cambios vitales también disparan la sensación de no estar a la altura. Rasgos como el perfeccionismo o la baja confianza aumentan la vulnerabilidad. No es una condena, pero sí una tendencia que se puede trabajar. El síndrome del impostor puede afectar muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el trabajo, algunas personas sienten que no merecen sus logros y temen ser descubiertas como un fraude, aunque tengan buenos resultados. En los estudios, es común pensar que los éxitos se deben a la suerte y no al propio esfuerzo. Incluso en las relaciones personales, uno puede dudar de su valor y preguntarse si realmente merece el cariño o la admiración de los demás. Estas sensaciones pueden generar ansiedad, inseguridad y evitar que disfrutemos plenamente de nuestros logros y relaciones. Laura consigue el trabajo de sus sueños, pero cree que fue un error y teme ser despedida. Carlos, estudiante brillante, piensa que solo tiene suerte y que los demás son más inteligentes. Ana, artista talentosa, nunca muestra su obra por miedo a que descubran que no es una verdadera artista. David, emprendedor exitoso, no se atreve a crecer porque teme que descubran sus supuestas carencias. Todos tienen pruebas de su valía, pero la voz del impostor les impide creerlo. Estas historias son más comunes de lo que imaginas. El síndrome del impostor tiene muchas caras, pero el mismo trasfondo. La buena noticia es que el síndrome del impostor no es una condena permanente. Aunque puede parecer abrumador, existen estrategias prácticas y sencillas que puedes aplicar en tu día a día para sentirte mejor y recuperar la confianza en ti mismo. Reconocer que no estás solo en esta experiencia es el primer paso para superarla. Habla de ello con alguien de confianza. Compartir tus sentimientos y experiencias aligera la carga emocional y te ayuda a ver que muchas personas han pasado por lo mismo. A veces, solo expresar lo que sientes puede darte una nueva perspectiva y abrir la puerta a consejos útiles o palabras de aliento. Cuestiona tus pensamientos negativos. Pregúntate, ¿qué pruebas reales tienes de que eres un fraude? Muchas veces, estos pensamientos no se basan en hechos, sino en inseguridades o miedos internos. Escribe tus dudas y luego busca evidencias objetivas que las contradigan. Haz una lista de tus logros y habilidades y celébralos, aunque sean pequeños. Reconocer tus éxitos, por mínimos que parezcan, te ayuda a construir una imagen más realista y positiva de ti mismo. Puedes incluso pedir a colegas o amigos que te recuerden momentos en los que has hecho un buen trabajo. Evita compararte con los demás. Céntrate en tu propio progreso. Cada persona tiene su propio camino y ritmo de aprendizaje. Compararte solo alimenta la inseguridad y te aleja de tus propios logros. Recuerda que lo importante es avanzar, no competir.
Modera el uso de redes sociales, ya que suelen mostrar solo los éxitos y momentos felices de los demás. Es fácil caer en la trampa de pensar que todos tienen la vida resuelta, pero la realidad es mucho más compleja. Dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien fuera de la pantalla. Acepta que la duda puede aparecer en cualquier momento, pero no dejes que te paralice. Sentir inseguridad es humano, pero lo importante es seguir adelante a pesar de ella. Cada vez que enfrentas tus miedos, te vuelves más fuerte y capaz. Reconoce tus avances y sigue adelante, paso a paso. El progreso no siempre es lineal, pero cada pequeño logro cuenta. Date permiso para sentirte orgulloso de lo que has conseguido hasta ahora y utiliza esos momentos como motivación para continuar. Recuerda, no se trata de eliminar la duda por completo, sino de aprender a convivir con ella sin que controle tu vida. Con práctica y paciencia, puedes construir una relación más sana contigo mismo y avanzar con mayor seguridad hacia tus metas. Reconocer el síndrome del impostor es el primer paso hacia el cambio. Acepta que no eres perfecto y que cometer errores es humano. Abrazar tu autenticidad, con luces y sombras, es mucho más real y gratificante. No tienes que pasar por esto solo. Hablar con amigos o un profesional puede ayudarte a ver las cosas con más claridad. Pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Celebra tus esfuerzos y recuerda tus fortalezas. El camino hacia la autoaceptación es un proceso, pero cada paso cuenta y lo mereces.